Gracias, bienvenidos a este espacio de diálogo. En este instante vamos a presentar al licenciado Alonso Cueva Rojas, ex viceprefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, con quien vamos a dialogar de temas importantes de coyuntura nacional, lo que se está viviendo en la actualidad. La llegada de Carlos Pareja Yannuzeli, ex ministro de Hidrocarburos. Licenciado, bienvenido. Bueno, gracias al CIBAR y gracias al periódico El Amazónico por invitarme a ser parte de estos noticieros. Me parece que el regreso de Pareja Yannuzeli de Capaya al Ecuador puede constituirse en un elemento fundamental para que se profundicen las investigaciones respecto a los actos de corrupción que a criterio del señor presidente de la República actual, del licenciado Lenín Moreno, son muchos. Es decir, en declaraciones hace unos días atrás, el presidente Moreno exhortó y pidió al pueblo ecuatoriano que denunciemos los actos de corrupción en donde quiera que se presenten, y en su comentario hizo un juicio de valor, porque no dijo podrían ser muchos, dijo son muchos. Esos términos entonces tienen que ser bien entendidos por la población y en ese sentido contribuir para que en efecto se transparenten los procesos que hoy son cuestionados y seriamente. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Lo que ha salido a flote con poco más de fuerza es el caso de Odebrecht, el caso de Caminosca, de otros problemas, pero yo considero que esas son cosas pequeñas frente a lo gigantesco que puede significar un proceso sistémico que así ha sido calificado por el mismo régimen actual a los 10 años que estuvo en el poder el economista Rafael Correa, y donde se produjeron una serie de denuncias, las que lejos de ser investigadas, lo que se hizo es perseguir, encarcelar, estigmatizar, desacreditar a quienes presentaban esas denuncias. Y por otro lado, el gobierno de estos 10 años que estoy mencionando, y ahora mismo cuando ya no está el economista Correa en el poder, sigue defendiendo a ultranza a quienes el pueblo ecuatoriano los tiene bajo la lupa. Lo cierto es que hay serios indicios de corrupción, así lo dicen los medios de comunicación internacionales, así lo establece la Fiscalía de Brasil, en donde ya rindió su versión el representante anterior que había en Ecuador de la empresa Odebrecht, ya de manera oficial dio su versión diciendo que le entregó 14.1 millones de dólares al vicepresidente Jorge Glass Espinel a través de su tío, del señor Rivera. Hay un informe de la Contraloría General del Estado que se refiere a la entrega del campo petrolero Zingue en la región amazónica, en donde hay indicios de responsabilidad penal, de tal manera que la Fiscalía, el señor fiscal que actualmente está en funciones, tiene los elementos suficientes para proceder con la indagación previa en contra del vicepresidente de la República. No es cierto que por ser vicepresidente necesita para este efecto pedir la autorización de la Asamblea Nacional. Para la indagación no hace falta que pida la autorización a la Asamblea, sino para la formulación de cargos, para iniciar el juicio, ahí necesita la autorización de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional justamente esta mañana analizaba ya si seguir o no un proceso judicial. ¿Cuál es el camino a seguir? Lo que tiene que hacer este rato el fiscal es vincularlo a la investigación al ingeniero Jorge Glass Espinel, porque hay, insisto, los elementos de juicio suficientes como para que sea investigado. ¿O estarán acaso esperando que salga del país para luego decir, ahora sí vamos a dictar medidas cautelares cuando ya está fuera, cuando se ha puesto a buen recaudo? Yo creo que la presencia de Carlos Pareja Yannuzeli, hombre de confianza del gobierno de Rafael Correa durante 9 años de su gestión aquí en el Ecuador, es fundamental en procura de que se profundice en las investigaciones y sobre todo de que venga este exfuncionario y diga todo lo que conoce,
que no vaya a darse el caso que viene y dice lo que le convenga a un sector. Pero hoy en la mañana en los Yo medios junto de lo demás. en la mañana Doris Solís manifestó de que la única entidad del Estado es la Fiscalía la que debe validar si tiene o no pruebas y no la Asamblea Nacional. Así es. Por lo mismo, para que se pueda procesar esa información, debe ser incluido en el proceso de indagación a quien está acusando de manera directa, con sus declaraciones, el exministro Carlos Pareja Llanuselli. Pero con la llegada de él, dice que eso no va a ser un mensaje que va a validar para que se pueda complementar el juicio que se está siguiendo. Lo han dicho, lo dicen y lo seguirán diciendo los correístas de la línea dura, los que siempre se han opuesto a la fiscalización, los que han puesto por delante la lealtad con su patrono inicial y se han negado de manera sistemática a que se transparenten los procesos. Incluso están llamando a que explique por qué el presidente de la Asamblea, José Serrano, intervino en esa llegada del exministro. Esos son serios cuestionamientos, porque es verdad que la Fiscalía es la institución o la instancia correspondiente para hacer los trámites que correspondan. De ahí de que los ecuatorianos debemos estar atentos a cuál es el desenlace que tiene este proceso de investigación, que aspiro yo personalmente que se profundice con las versiones en las que pueda contribuir a esclarecer los hechos de corrupción denunciados el exfuncionario Carlos Pareja Llanuselli, que ya está en el Ecuador. Los asambleístas, licenciado, los asambleístas de mayoría en el país, de Alianza País, manifestaron de que están pensando en llamarle a juicio político al contralor Carlos Celi. No solamente al contralor, han dicho además que le van a hacer comparecer a 2 comisiones al mismo fiscal general del Estado. Por eso digo, se ratifican en el hecho de que no se fiscalice, así de sencillo. Es decir, cuando hay un contralor que ya no está cumpliendo las órdenes de Rafael Correa y dice, no, pues si es que hay cifras distintas que maneja el expresidente de la República y el actual mandatario de la Nación respecto de la deuda externa, entonces hay que volver a hacer la auditoría para que se clarifiquen esas cifras, que es una exigencia de los ecuatorianos. Queremos saber cuál es la deuda real que tenemos después de 10 años de correísmo. Cuando hay un contralor que dice, vamos a iniciar un nuevo proceso de auditoría, entonces hay que llamarle a juicio político. Lo importante es que no van a tener los votos, porque aunque tuviesen los votos, los de Alianza País, en un eventual juicio político contra el contralor, seguramente tendrán a millones de ecuatorianas y ecuatorianos en las calles exigiendo la salida de estos asambleístas que no quieren que se transparenten los procesos de investigación. ¿Incluido Alonso Cueva? Por supuesto, en la primera fila estaremos ahí. Licenciado, ya en el tema local, el presidente nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, en sus inicios de presidente de la República, manifestó de que se debe denunciar los actos de corrupción. En Zamora Chinchipe se está conformando un comité de gestor de anticorrupción en la provincia para denunciar los actos de corrupción y también para exigir, hacer una acción de protesta y exigir la salida, la renuncia del vicepresidente Jorge Glass. ¿Cuál es su punto de vista? Mire, serán las calles las que reciban y se calienten con la presencia de miles y millones de ecuatorianos en todo el país exigiendo la renuncia inmediata del vicepresidente de la República. Y en la provincia no puede existir otra forma de expresarse, porque yo estoy convencido que tampoco ha habido transparencia en el manejo de los fondos públicos aquí en Zamora Chinchipe. No se olvide, Alcibar, que los sectores estratégicos estuvieron a cargo de Jorge Glass Espinel, tanto como ministro, tanto como vicepresidente de la República. Y aquí en Zamora Chinchipe tenemos, por ejemplo, 2 proyectos mineros
en donde la Contraloría General del Estado, en los exámenes de auditoría, también estableció al menos 17 irregularidades y recomendó la reversión de esas concesiones en beneficio del Estado. Y eso no ha sucedido, a pesar de que la Constitución de la República establece que los dictámenes de la Contraloría son de obligatorio cumplimiento. Pero no solamente estamos ante las dudas de cómo se han manejado los sectores estratégicos a nivel nacional y aquí en la provincia donde están estos proyectos, sino también tenemos serias dudas de la gestión en los gobiernos autónomos descentralizados. Yo hace días atrás presenté en la delegación de la Contraloría General aquí en Zamora, Chinchipe, un pedido para que se audite las obras contratadas por el gobierno provincial en los últimos años, porque curiosamente han sido adjudicadas a un mismo contratista, pero eso no es lo de fondo, lo de peso es de que esas 10 obras en los montos iniciales sumados asciende a $9.099.000, pero al momento de liquidarse esas obras asciende a un monto de $15.370.000, es decir, una diferencia que sobrepasa los $6 millones. Por eso es que nosotros decimos qué es lo que sucedió ahí, porque de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deben elaborarse los estudios y al momento de iniciar un proceso contractual, esos estudios deben ser actualizados legalmente. ¿Usted está refiriéndose a qué entidad? Al gobierno provincial. Sí, de eso pedimos la información. Y nos han contestado de la Contraloría. Yo aquí tengo este documento en donde, con fecha 18 de julio, el señor delegado provincial de la Contraloría, el doctor Vicente Gabriel Berrúa Polo, nos hace llegar alguna información y dice que algunas obras ya han sido auditadas. Nos está diciendo que un informe se lo ha presentado, se lo ha aprobado el 30 de enero de este año, del año 2017, y que se han auditado con este examen las obras contratadas por el gobierno provincial en el periodo comprendido entre el 1 de abril del año 2011 y el 30 de abril del año 2016, es decir, se auditaron de 5 años, ¿verdad? Y hay otras obras que nos están diciendo que las van a auditar para el año 2018, pero curiosamente, Alcíbar, el puente sobre el río Numpatacaime, en el Alto Nangaritza, que fue contratado en el tiempo que Alonso Cuevas estuvo en la viceprefectura, con fecha 24 de junio de 2011, no se ha incluido en el examen que han hecho ya a ese periodo. Es la única obra que la dejan fuera, a pesar de que ese puente ha sido declarado en emergencia por el prefecto provincial, según consta esta misma comunicación que se nos hace llegar, y donde se registra además un incremento que supera los $600.000 con respecto al precio por el cual fue contratado. Es decir, se lo contrata por $1.275.000 y se termina pagando más de $1.800.000. Por eso he procedido hace 2 días atrás a presentar formalmente la denuncia en la Contraloría General del Estado en Quito. Allá hicimos llegar la documentación con todos los argumentos que estamos nosotros manejando. He hecho llegar también esa denuncia a la Comisión Nacional Anticorrupción y he entregado en las manos esta denuncia al asambleísta por Zamora Chinchipe, al doctor Absalón Campoverde, para que en el uso de sus atribuciones constitucionales y legales, que tiene que fiscalizar este proceso, que estamos nosotros preocupados y pensando de que la provincia merece que se transparente el uso, la inversión de sus recursos. ¿Tiene conocimiento de esto el asambleísta Helio Peña? No le hemos hecho llegar todavía, no lo hemos encontrado desafortunadamente,
Yo tengo lista la documentación para entregarle y esperamos de que ellos cumplan con su función más allá de la línea a la que representan. Licenciado, el día lunes va a haber una marcha para, en rechazo sería de la corrupción de lo que se está viviendo a nivel nacional. Zamora Chinchipe también el día lunes va a hacer esta marcha, está encabezada por el señor Luis Taco y otras personas que conforman este comité. ¿Cómo ve usted? ¿Va a participar también este rechazo por las acciones que se está viviendo, por el sistema político que se está viviendo en contra del señor vicepresidente Jorge Glass? No he conocido a fondo sobre el particular. Si es que la ciudadanía en Zamora está preocupada, como a nivel nacional también, para que se esclarezcan todos los actos que nos llenan de vergüenza en todo el país y en el contexto internacional. Por supuesto que es un deber cívico de la ciudadanía participar de las medidas, de las acciones que líderes y lideresas quieran impulsar en función de que se transparenten los procesos. ¿Cómo ve usted el accionar del presidente de la República, Lenín Moreno, hasta el momento? Mire, yo creo que el mensaje del nuevo mandatario de la nación es saludable. Vamos a ver cómo se desenvuelve ya en el ejercicio mismo durante el periodo. Quisiéramos que, aparte de un combate frontal a la corrupción, que al parecer sí está dispuesto a darlo y ha dado muestras de aquello, pero también se tomen las medidas necesarias en la parte económica para no afectar a los escuálidos bolsillos de la gran mayoría de ecuatorianos, que somos más del 60% que no tenemos empleo, que estamos bajo la línea de la pobreza, y que se procure hacer las cosas bien. Por ejemplo, de que se vaya inmediatamente a una renegociación de los contratos petroleros, de que se audite en los hechos para la recuperación de los recursos mineros que nos corresponden a todos los ecuatorianos, y que se cumpla con lo que está diciendo la Contraloría en el informe al que hacía referencia hace unos minutos, que se vaya en los hechos a una democratización de la tenencia de la tierra, a que se democratice el uso del agua, es decir, que se recuperen derechos que fueron conculcados por los 10 años de correísmo, que se impulse inmediatamente una consulta popular para que los ecuatorianos y ecuatorianas digamos en las urnas si se mantienen o se derogan las enmiendas hechas a la Constitución de la República, para que nos pronunciemos si es o no conveniente para el sistema democrático en el Ecuador que se mantenga este mal llamado quinto poder del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha sido otra cosa que el instrumento para poner a dedo a las autoridades de control, al Contralor, al fiscal, a los miembros o consejeros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, en la medida que recuperemos la institucionalidad del Estado, que garanticemos con la participación del pueblo en las urnas la independencia de las funciones del Estado, esos elementos serán necesarios tener para poder valorar un poco más, de manera más integral, la gestión del gobierno actual. Licenciado, en los últimos tiempos no era tan común verlos dialogar al prefecto con el gobernador. Hoy el prefecto, luego de que regresa de Costa Rica, haciendo una visita de ese país, mantuvo una reunión ayer con el señor gobernador en la provincia de Zamora Chinchipe. Antes, claro, tenían reuniones, pero en casos de emergencia, pero no era tan común verlos dialogar, así como se ve ya en las redes sociales que el señor gobernador recibía al prefecto de Zamora Chinchipe. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que los zamoranos chinchipenses necesitamos que las instituciones caminen de manera articulada. No sé quién invitó a quién. En todo caso... ¿Está dudando que le invitó el gobernador? Es saludable el hecho de que las autoridades conversen, pero conversen no solamente para tomarse una foto, sino para que en conjunto se resuelvan los problemas álgidos que hay en Zamora Chinchipe. Se acabó la novedad de la creación de la universidad.
Por allí se escucha un poco todavía lo que es el puente Braider, que necesita, que se ha cambiado porque usted ve ya muchos cabezales, muchos trailers están viniendo para Zamora y hay congestión vehicular en la vía Zamora-Loja o viceversa. No sé, Alcíbar, a qué se refiere cuando dice que se acabó el tema de la universidad. No sé si es que ya está conseguida la universidad o la descartaron a la gestión. Ya no se escucha a los actores que estaban encabezando, diciendo de que vamos a exigir, pidamos de que se dé una universidad aquí en la provincia, la creación de una universidad. Respecto de la universidad, es necesario de que las gestiones avancen, porque no puede ser posible que un poco más de 2000 bachilleres que anualmente se gradúan en los distintos colegios de la provincia tengan que estar en la incertidumbre sin saber si continúan o no con sus estudios. ¿A qué universidad les corresponde si es que obtienen o no un cupo? Yo estoy viviendo personalmente esa incertidumbre, porque mi hija se graduó hace unos días atrás, se incorporó como bachiller en el Instituto 12 de Febrero, pero hasta hoy no tengo un cupo en ninguna universidad. Entonces es necesario de que las autoridades y la población en su conjunto luchemos para que tengamos acá una universidad y resolvamos de esa forma esta problemática que nos aqueja durante muchos años ya los zamboranos chinchipenses. El prefecto vino visitando Costa Rica. Se fue de vacaciones. ¿Cuál es su punto de vista? Escuché una rueda de prensa que había concedido el prefecto de la provincia. De lo que puedo resaltar es el hecho que ha ido a descubrir que en Costa Rica hay una especie de palma que aquí también está y que camina. Aquí tenemos la reserva de Amuisaenza, donde existe un sinnúmero de palmas de esas. Y es siempre un escenario muy bonito. Zamora Chinchipe es un paraíso terrenal muy importante por todas las bondades que representa su biodiversidad, ¿no es cierto? Pero a esos elementos hay que sacarles provecho, que no vaya a ser que los zamoranos, digamos, hay una palma que camina, vamos a verla que camine, y hasta que dé un primer paso, o antes que dé un primer paso, ya tengamos algún contrato millonario que se firme de parte de la prefectura para el mismo contratista al que se han asignado ya más de 15 millones de dólares. Queremos agradecer al licenciado Alonso Cueva, ex viceprefecto de Zamora Chinchipe, quien ha dialogado con nosotros. Muchas gracias, licenciado. No, gracias, Alcíbar, por invitarme. Muy amable.